Mi nombre es Casilda Navarro y tengo 28 años. Hace 4 semanas, mis padres vendieron el piano antiguo de mi abuela, ese que ella había prometido que sería para mí, y usaron cada euro de los 90.000 que les dieron por él para comprarle a mi hermana pequeña un Mercedes nuevo. Asumieron que mi abuela estaba demasiado enferma en la residencia como para enterarse nunca, y asumieron que yo era demasiado débil para decírselo. Se equivocaron. Cuando por fin le conté a mi abuela lo que habían hecho, no lloró, no gritó. Ni siquiera pareció sorprendida. En lugar de eso, cogió su teléfono, marcó un número y pronunció con calma 7 palabras que destruirían todo lo que mis padres creían poseer. Antes de contarte cuáles fueron esas 7 palabras y lo que pasó unos días después en la fiesta del 60 cumpleaños de mi madre, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte al canal, pero solo si realmente disfrutas de historias como esta, y deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves y qué hora es allí. Ahora, déjame llevarte al día en que empezó todo. La tarde en que trasladaron a mi abuela a cuidados paliativos, la llamada llegó un martes, justo después de mi última clase de piano del día. Estaba guardando las partituras mientras una de mis alumnas se peleaba por recordar la diferencia entre una negra y una blanca. Me vibró el teléfono. El nombre de mi padre iluminó la pantalla. Contesté de inmediato. Tu abuela ha tenido otro infarto, dijo. Sin saludar, sin mostrar preocupación, solo información. Está estable, pero la trasladan a paliativos. Reunión familiar en el hospital en 1 hora, lo dejé todo. Para cuando llegué, mis padres y mi hermana ya estaban reunidos en un rincón de la sala de espera, hablando en voz baja como si no quisieran que nadie más les oyera. Mi padre, Martín Navarro, estaba de pie con los brazos cruzados, con expresión tensa e impaciente. Mi madre, Elena, se aferraba a su bolso de diseño como si fuera una especie de escudo. Y mi hermana Beatriz, 4 años menor que yo y la favorita indiscutible de nuestra familia, estaba apoyada contra la pared, mirando su teléfono, casi sin levantar la vista. Menos mal que estás aquí, dijo mi padre cuando me vio, ni un cómo estás, ni un esto debe de ser duro, solo iba al grano. Tenemos que dividir las responsabilidades. Habló como si estuviera asignando tareas en una reunión de personal. Alguien tiene que visitar a tu abuela todos los días, dijo. Elena y yo tenemos el negocio que llevar. Beatriz está en una etapa importante con la familia de Javier. Javier Velasco, el novio de Beatriz desde hace 8 meses, el hijo del socio comercial más importante de mi padre. Mi padre se volvió hacia mí. Así que, Casilda, dijo, mirándome como se mira a alguien a quien estás a punto de darle tareas extra. Tú te encargarás de las visitas. Tu horario es flexible. Los profesores no suelen hacer horas extras. Quise decirle que enseñaba música a 37 niños cada semana, que dirigía programas extraescolares, que mi tiempo también importaba, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Por supuesto, dije en voz baja. De todos modos, quiero estar con ella. Perfecto, respondió mi padre, dándose la vuelta como si la conversación hubiera terminado. Manténnos informados si algo cambia. Asentí y caminé por el pasillo hacia la habitación de mi abuela, y justo antes de doblar la esquina, oí la voz de mi madre detrás de mí, suave, pero no lo suficiente. Sus palabras iban dirigidas solo a Beatriz. Al menos Casilda sirve para algo. Seguí caminando. No me di la vuelta, no porque no hubiera oído las palabras de mi madre, sino porque había oído versiones de ellas toda mi vida. Después de un tiempo, ese tipo de dolor deja de sorprenderte. Se convierte en ruido de fondo, algo que llevas en silencio para que los demás no tengan que reconocerlo. La habitación de mi abuela olía a lavanda y a libros viejos. Esa combinación existía porque ella insistía en ello. El personal de paliativos prefería que todo oliera a desinfectante y antiséptico, pero la abuela había descartado esa idea el primer día que llegó. Si me voy a morir, me dijo durante mi primera visita, voy a hacerlo rodeada de cosas que realmente amo. Se llamaba Margarita Navarro. Tenía 76 años, una mente aguda, era terca y estaba perdiendo lentamente la batalla contra la insuficiencia cardíaca congestiva. Los médicos habían sido sinceros con nosotros. Semanas, dijeron, tal vez 1 mes o 2 si teníamos suerte. La visitaba todas las tardes después de terminar mis clases. Hablábamos de música la mayor parte del tiempo, de los años que pasó actuando en pequeñas salas de conciertos por todo el país, quizá de los alumnos a los que enseñaba que aún no sabían leer partituras, pero que de alguna manera ya sentían el ritmo en los huesos. Esas conversaciones eran el único lugar de mi vida donde no me sentía como un cero a la izquierda. Una tarde,
Aproximadamente una semana después de que se mudara a Paliativos, la abuela extendió la mano sobre la cama y tomó la mía. Su agarre era más débil de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo agudos y alertas. Casilda, dijo en voz baja, hay algo que necesito que sepas. Cualquier cosa. Abuela, el Steinway. Hizo una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire. El piano de mi madre, el que se construyó en 1892. Por supuesto que conocía el piano. Había aprendido mis primeras escalas en esas teclas de marfil cuando tenía 7 años. Aún podía recordar el tacto suave de las teclas desgastadas bajo mis dedos y el sonido profundo y rico que llenaba la sala de estar cada vez que la abuela tocaba. Ese piano había sido la banda sonora de mi infancia. Era el único lugar de nuestra casa donde realmente me había sentido vista. Es tuyo, dijo con firmeza. Parpadeé. Abuela, ya se lo he dicho a tus padres, continuó. Se lo dije a Martín y a Elena el mes pasado delante de todos. Recordé aquella cena. La mandíbula de mi padre tensándose, mi madre intercambiando una rápida mirada con mi hermana, Beatriz poniendo los ojos en blanco y murmurando algo por lo bajo sobre trastos sentimentales. Abuela, no tienes que dármelo, dije suavemente, quiero hacerlo. Volvió a apretarme la mano, sorprendiéndome con la fuerza que aún se escondía en sus dedos. Eres la única en esta familia que entiende lo que significa ese piano, dijo. Prométeme que lo cuidarás. Lo prometo. Entonces sonrió. Esa especie de sonrisita de complicidad que hacía parecer que entendía mucho más de lo que decía en voz alta. Hay cosas en este mundo más valiosas que el dinero, Casilda, murmuró, y hay personas que solo aprenden esa lección a las malas. 2 semanas después, todo cambió. La abuela me pidió que trajera unas fotos antiguas de su casa, fotos de sus años de actuación, imágenes en blanco y negro de salas de conciertos, programas y recortes de periódicos que quería ver por última vez. Yo todavía tenía una llave de la casa, así que después de que terminaran mis clases en una lluviosa tarde de jueves, conduje hasta la otra punta de la ciudad para ir a buscarlas. La casa estaba en silencio cuando llegué, ese tipo de silencio que hacía que cada paso resonara. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas mientras cruzaba la puerta principal y entraba en el pasillo familiar. Pasé por el comedor, luego entré en el salón y me detuve, porque la esquina donde el piano Steinway había estado durante casi 30 años estaba vacía. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Crucé la puerta principal y entré en el vestíbulo, sacudiéndome la lluvia del abrigo. El olor familiar a madera pulida y partituras viejas aún flotaba débilmente en el aire. Pasé por el comedor y me dirigí hacia el salón donde el Steinway había estado durante casi 30 años. Entonces me detuve. El espacio estaba vacío. Por un momento, realmente me olvidé de cómo respirar. Donde debería haber estado el piano, solo había una marca rectangular presionada en la alfombra, el contorno tenue de 4 patas pesadas, el fantasma de algo que había vivido allí durante décadas y había sido arrancado. Mis manos empezaron a temblar mientras sacaba el teléfono. Llamé a mi madre, contestó al tercer tono. Hola, mamá. Mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. ¿Dónde está el piano de la abuela? Hubo una breve pausa al otro lado de la línea, luego su voz volvió, informal y despectiva. Tu padre se ha encargado de eso. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Se ha encargado cómo? Casilda, estos son asuntos de adultos, dijo fríamente. No tienes que preocuparte por eso. ¿Dónde está? Insistí. He dicho que no te preocupes por eso. La línea se cortó. Había colgado. Me quedé en aquel salón vacío durante lo que parecieron horas, mirando la marca en la alfombra mientras la lluvia repiqueteaba constantemente contra las ventanas. El trueno retumbó en algún lugar lejano. Finalmente, me obligué a moverme. Esa noche, conduje directamente a casa de mis padres. Mi padre, Martín Navarro, abrió la puerta con un vaso de whisky en la mano, parecía ligeramente irritado, como si hubiera interrumpido algo más importante. El piano, dije de inmediato. ¿Qué has hecho con él? Ni siquiera dudó. Lo he vendido, dijo. Me han dado 90.000 por él. Un buen precio. Por un segundo, el mundo pareció inclinarse hacia un lado. ¿Lo has vendido? Susurré. La abuela dijo que era mío. Tu abuela se está muriendo, Casilda. Dio un sorbo lento a su bebida. No necesita un piano. Se encogió de hombros, y tú tampoco. Detrás de él, escuché el ligero tintineo metálico de unas llaves de coche.
Mi hermana Beatriz entró en el pasillo, sonriendo de oreja a oreja. Levantó un manojo de llaves y las agitó con orgullo. ¿Llaves nuevas?, dijo alegremente. ¿Para un coche nuevo? Mi voz salió plana. ¿Le has comprado un coche con el piano de la abuela? Mi padre se encogió de hombros de nuevo, como si estuviéramos hablando de algo trivial como la compra. Un Mercedes-Benz, dijo. Beatriz necesita dar la impresión correcta a los Velasco. A la familia de Javier le importan las apariencias. Ese nombre se me retorció en el pecho. Javier Velasco, el novio de Beatriz y el hijo del socio comercial más valioso de mi padre. Ese piano debía ser mío, dije en voz baja. ¿Y qué harías exactamente con él?, preguntó mi madre detrás de él. Elena Navarro dio un paso adelante, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho. Das clases de música para niños, Casilda, no das conciertos. No tienes espacio para algo así, miró hacia Beatriz. Tu hermana necesitaba ese dinero para su futuro. Su futuro, repetí lentamente. Las palabras sabían amargas en mi boca. Beatriz se paseó por el vestíbulo, balanceando las llaves del coche como un trofeo. No seas celosa, Casilda, dijo con una amplia y pulida sonrisa. No te queda bien. Ladeó un poco la cabeza. A lo mejor si hubieras elegido una carrera mejor, tú también podrías permitirte cosas bonitas. Los miré a los tres allí de pie juntos. Mi padre, mi madre, mi hermana, la familia donde Beatriz siempre era el centro de todo y yo era la pieza extra con la que nadie sabía muy bien qué hacer. ¿La abuela lo sabe?, pregunté. Silencio. Miré directamente a mi padre. ¿Sabe que has vendido su piano? La expresión de mi madre se endureció al instante. Está en cuidados paliativos, Casilda, dijo bruscamente. Está con morfina la mitad del tiempo. No necesita oír nada que pueda disgustarla. ¿Quieres decir que no quieres que lo sepa? Mi madre se acercó. Su voz se volvió más baja, más fría. Quiero decir que si le dices algo que le cause estrés y le pasa algo, dejó la frase colgando en el aire. Eso será culpa tuya. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿De verdad quieres ser responsable de matar a tu abuela? La acusación quedó suspendida entre nosotras como veneno. La antigua versión de mí se habría echado atrás. Lo había hecho cientos de veces antes, pero algo dentro de mí finalmente se había roto. La abuela tiene derecho a saber qué ha pasado con su propiedad, dije en voz baja. Y no le voy a mentir. Me di la vuelta y salí antes de que pudieran responder. Esa noche no dormí. Mi piso parecía más pequeño de lo habitual, un modesto apartamento de una habitación del que mis padres siempre se habían burlado como prueba de mis malas decisiones vitales. Me senté en mi sofá de segunda mano mirando una fotografía enmarcada en la estantería. Era mi abuela Margarita en su último concierto, hace 20 años. Con las manos suspendidas sobre las teclas del Steinway, con el rostro resplandeciente de determinación, el mismo piano que mis padres habían vendido como si no significara nada, y el mismo piano que ella había prometido que algún día sería mío. Sus dedos se cernían sobre las teclas del piano en la fotografía, con el rostro iluminado por la concentración y la determinación. Era el mismo Steinway que mis padres habían vendido a Ada. Dausi no significara nada. Me quedé mirando la foto durante mucho tiempo, con la suave luz de la lámpara reflejándose en el marco de cristal. Las palabras de mi madre seguían resonando en mi cabeza. Si pasa algo, eso será culpa tuya. ¿Tenía razón? Si le decía a la abuela la verdad, ¿le haría daño el impacto? ¿Estaría añadiendo más dolor a los últimos días de su vida? Cerré los ojos y me recosté contra el sofá, intentando respirar a través del nudo en el pecho. Entonces recordé algo que la abuela me había dicho hacía años. Yo tenía 12 años en ese momento y estaba aterrorizada por admitir ante mis padres que había suspendido un examen de matemáticas. Le había rogado que no se lo dijera. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que se me quedó grabado desde entonces. La verdad puede herir, Casilda. Pero las mentiras siempre hieren más profundamente, solo que tardan más. Llevé las rodillas contra el pecho y me quedé allí sentada en silencio. Pensé en los últimos 28 años de mi vida. Cada momento en que me había quedado callada para mantener la paz. Cada vez que aceptaba menos porque discutir parecía inútil. Cada vez que me hacía más pequeña para que el resto de mi familia pudiera sentirse más grande. ¿Y a dónde me había llevado eso? Aquí. Sola en un apartamento pequeño, invisible en mi propia familia, viéndoles borrar los deseos de mi abuela como si su voz no significara nada.
Si me quedaba callada ahora, no estaba protegiendo a nadie. Los estaba ayudando a salirse con la suya. A las 3:00 de la madrugada, mi decisión estaba tomada. La abuela merecía la verdad. Merecía saber que su propio hijo le había robado, le había mentido y había asumido que era demasiado débil para seguir importando. Y tal vez, solo tal vez, yo merezco dejar de pedir perdón por existir. Puse la alarma para primera hora de la mañana. Iría al centro de cuidados paliativos antes de mi primera clase del día. Se lo contaría todo. Cuando llegué a la mañana siguiente, la abuela Margarita ya estaba despierta. Estaba recostada contra una pila de almohadas, mirando por la ventana como el amanecer pintaba el cielo de naranja pálido y dorado. Cuando me vio entrar en la habitación, sonrió con dulzura. «Parece que no has dormido», dijo. «No lo he hecho». Acerqué una silla a la cama y le tomé la mano. Su piel se sentía fina y fría, pero su agarre se apretó ligeramente alrededor de mis dedos. «Abuela», dije en voz baja, «tengo que decirte algo, y te va a doler». Sus ojos estudiaron mi rostro. Incluso después de todo, seguían siendo agudos y claros. «Entonces dímelo». Y así lo hice. Le hablé del espacio vacío en el salón donde había estado el Steinway. Le hablé de los 90.000 euros, del Mercedes a nombre de Beatriz, de la indiferencia descuidada de mi padre, de la advertencia de mi madre. Le conté todo. Mientras hablaba, me preparé para las lágrimas, para la ira, para el tipo de devastación que podría hacer añicos la poca fuerza que le quedaba. Pero cuando terminé, la abuela Margarita simplemente exhaló lentamente. Ni un grito ahogado de sorpresa, ni un grito de traición, solo un suspiro largo y silencioso. El suspiro de alguien que había esperado esto todo el tiempo. «Abuela», susurré. Ella giró la cabeza hacia mí. Su expresión era tranquila, casi resignada. «Pensé que podría pasar algo así, cariño, lo sabías. Conozco a mi hijo», su voz era firme, «llevo 40 años viendo a Martín convertirse en esta persona. Esperaba que pudiera cambiar algún día, pero también me preparé para la posibilidad de que no lo hiciera». Mi mente empezó a acelerarse. «¿Te preparaste cómo?». En lugar de contestar, extendió la mano lentamente hacia la mesita de noche. «¿Me pasas mi teléfono?». Lo cogí y lo puse con cuidado en su mano. Lo desbloqueó con sorprendente facilidad y empezó a desplazarse por sus contactos. Luego se detuvo en un nombre y pulsó el botón de llamada. Unos segundos más tarde, tocó la pantalla y puso el teléfono en altavoz. 3 tonos. Luego, la voz de un hombre contestó, profunda y tranquila. «Margarita, ¿cómo te sientes hoy? Si crees que hice lo correcto al decirle a mi abuela la verdad en lugar de quedarme callada, deja un 1 en los comentarios. Tu voz importa más de lo que crees». Y leo cada uno de ellos. A veces, el acto de valentía más silencioso es simplemente elegir la honestidad. «Margarita, ¿cómo te sientes?». La voz en el teléfono era profunda, tranquila y mesurada. La abuela Margarita no lo dudó. «Me estoy muriendo, Carlos», dijo con sencillez. «Pero mi mente está clara, y ha llegado el momento». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Lo entiendo», respondió el hombre. Cuando preguntó cuándo, la abuela dijo, «El domingo, en la fiesta de cumpleaños de Elena en mi casa». Otra pausa. «Prepararé los documentos», dijo el hombre. «Gracias, viejo amigo». La abuela terminó la llamada y dejó el teléfono suavemente en la mesita de noche. Luego me miró con una pequeña sonrisa de complicidad. La miré completamente confundida. «Abuela, ¿quién es Carlos?». «Carlos Jiménez», dijo con calma. «Ha sido mi abogado durante 30 años. Era el mejor amigo de tu abuelo». «¿Tienes tu propio abogado?», pregunté. Dejó escapar una risa suave y cansada. «Oh, cariño», dijo. «Tengo muchas cosas que tu padre no sabe». Sus ojos brillaron débilmente a pesar del cansancio grabado en su rostro. «Martín siempre ha creído que entiende todo sobre mis asuntos», continuó. «Siempre ha creído eso». Hizo una pausa por un momento. «Esa ha sido siempre su mayor debilidad». Me quedé allí sentada sintiendo que había pisado el borde de algo enorme, algo que todavía no podía ver del todo. «¿Qué va a pasar el domingo?», pregunté lentamente. «¿En la fiesta de cumpleaños de mamá?». La abuela Margarita me apretó la mano. «Justicia». La palabra fue silenciosa pero firme. «Retrasada tal vez», añadió, «pero justicia al fin y al cabo». «No lo entiendo». «Aún no necesitas entenderlo todo», dijo con dulzura.
Se recostó contra las almohadas, repentinamente mucho más cansada que antes. Solo necesito que hagas una cosa por mí. Cualquier cosa, ven a la fiesta, dijo. Vístete bien y trae tu paciencia. Una leve sonrisa asomó a sus labios. La misma paciencia que te enseñé cuando estabas aprendiendo a Chopin y querías tirar las partituras al otro lado de la habitación. A pesar de todo. Casi me río. Ese mal, peor, dijo en voz baja. Su expresión se volvió más seria de nuevo. Pero necesario. Me miró directamente. Tu padre y tu madre necesitan aprender que las acciones tienen consecuencias. Luego añadió en voz baja. Y me he pasado 5 años asegurándome de que, cuando finalmente llegue la lección, sea inolvidable. 5 años. El número resonó en mi cabeza. Llevas planeando algo durante 5 años, susurré. Abuela, ¿qué hiciste? No contestó. En lugar de eso, cerró los ojos lentamente mientras el cansancio empezaba a invadirla. Te protegí, cariño, murmuró suavemente, como debería haberte protegido desde el principio. Su voz se hizo más débil. Solo lamento haber tardado tanto. A los pocos minutos, se había quedado dormida. Me quedé junto a su cama, sosteniéndole la mano mientras mi mente daba vueltas con preguntas. Carlos Jiménez, domingo, la fiesta de cumpleaños de mi madre y la casa de mi abuela. Algo se avecinaba, podía sentirlo, simplemente no sabía qué sería. 2 días después, me encontré sentada en un pequeño despacho de abogados a las afueras de Madrid. La placa de latón en la puerta decía Carlos Jiménez, abogado. El interior de la oficina olía ligeramente a cuero viejo y a papel. Estanterías altas revestían las paredes del suelo al techo, llenas de gruesos libros de leyes cuyas páginas probablemente se habían pasado miles de veces. Carlos Jiménez no era en absoluto lo que esperaba. Parecía tener unos 60 y muchos años, con el pelo plateado cuidadosamente peinado y unas finas gafas de montura dorada. Sus movimientos eran lentos pero deliberados, como un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que la paciencia era más poderosa que la velocidad. Cuando entró en la habitación, me ofreció la mano. Casilda Navarro, dijo afectuosamente. Tu abuela habla de ti a menudo. Sonrió amablemente. Es un placer conocerte por fin. Es un placer conocerlo por fin, le dije de nuevo. Señor Jiménez. Carlos, por favor, me interrumpió suavemente. Señaló hacia la silla que había frente a su escritorio. Siéntate. Me dejé caer en la silla, dándome cuenta de repente de que me temblaban ligeramente las manos. La oficina se sentía silenciosa de una manera que hacía que cada pequeño sonido pareciera más fuerte. El crujido del papel, el tic-tac de un reloj en algún lugar detrás de mí. Tu abuela me pidió que te explicara algunas cosas antes del domingo, dijo Carlos con calma. Asentí. Tu abuela es una mujer extraordinaria, continuó. Y es mucho más perceptiva de lo que sus hijos le han reconocido nunca. Entrelazó las manos ordenadamente sobre el escritorio. Durante años, ha estado observando, mirando, planeando. ¿Planeando qué exactamente?, pregunté. En lugar de contestar de inmediato, me estudió por un momento. Dime algo, Casilda, dijo. ¿Sabes quién es el dueño de la casa donde viven tus padres? Parpadeé confundida. Ellos, dije automáticamente. La abuela se la dio después de que mi abuelo falleciera. La expresión de Carlos no cambió. ¿Es eso lo que te dijeron? Eso es lo que dice todo el mundo. Todo el mundo, respondió Carlos en voz baja, está equivocado. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta. Luego la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Tu abuela permitió que Martín y Elena vivieran en esa casa sin pagar alquiler, dijo, pero nunca transfirió la propiedad. No legalmente, añadió, nunca. Me quedé mirando el documento que había dentro de la carpeta. Una escritura de propiedad, el nombre impreso claramente en la parte superior, Margarita Navarro. No había enmiendas, ni formularios de transferencia, ni firmas que pasaran la propiedad a mis padres. Llevan 10 años viviendo en su casa, dije lentamente, intentando procesarlo, pensando que era suya. Precisamente, mi cabeza parecía dar vueltas. ¿Pero por qué la abuela les dejó creer eso?, pregunté. Carlos se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque estaba observando, dijo. Observando para ver si su hijo le demostraría que sus miedos estaban equivocados. Su voz se suavizó ligeramente. Desafortunadamente, hizo exactamente lo que ella esperaba.
Salí del despacho de Carlos esa tarde con más preguntas que respuestas. Esa noche, volví a mi apartamento y empecé a rebuscar en una vieja caja de madera que mi abuela me había regalado hacía años. Nunca la había revisado en condiciones. La caja contenía fotografías, cartas, flores secas que había prensado de su jardín. Siempre me pareció demasiado personal, casi como leer el diario de alguien, pero ahora necesitaba entender. Fui cribando el contenido lentamente hasta que lo encontré cerca del fondo de la caja, un sobre cerrado. El papel había amarilleado con la edad. Mi nombre estaba escrito en el anverso con la cuidadosa caligrafía de mi abuela. Casilda. Debajo había 4 palabras más pequeñas, para Casilda. Cuando necesites entender, me temblaban los dedos al abrir el sobre. Dentro había una fotografía y una copia de un documento legal. La parte superior del documento estaba parcialmente cubierta, pero la firma en la parte inferior era inconfundible. Margarita Navarro. La fecha que había al lado era de hacía 5 años. En la esquina había pegada una pequeña nota manuscrita suya. La casa nunca salió de mis manos. Cariño, solo fue prestada, y algunos prestatarios no merecen el privilegio. Leí la nota 3 veces antes de que por fin asimilara su significado. La fiesta de cumpleaños del domingo se celebraba en la casa de mi abuela, la misma casa que mis padres trataban como si fuera suya. La casa donde organizaban cenas y reuniones familiares. La casa donde vendieron el piano Steinway que había estado en el salón durante 30 años como si les perteneciera. Pero no les pertenecía. Nunca lo había hecho. Mi padre había construido todo su sentido del éxito sobre unos cimientos que no eran reales. Pensé en todas las conferencias que me había dado sobre inversiones inteligentes y responsabilidad financiera. Cada vez que se burlaba de mi pequeño apartamento, cada vez que hablaba de activos reales. Todo mientras vivía dentro de una casa que legalmente no era suya. La ironía era casi abrumadora. Volví a meter con cuidado la carta en su sobre y la dejé en la mesita de noche. Solo faltaban 3 días para el domingo. Fuera lo que mi abuela hubiera planeado, iba a ocurrir en la misma casa que mis padres creían controlar. Y no tenían absolutamente ninguna idea de lo que se avecinaba. La noche antes de la fiesta, sonó mi teléfono. La abuela Margarita. Su voz sonaba más débil que antes. Podía oír la tensión detrás de cada palabra, pero su mente seguía estando lúcida. Casilda, dijo suavemente. ¿Estás lista para mañana? Creo que sí, dije. Luego dudé. Abuela, ¿estás segura de esto? Es el cumpleaños de mamá y habrá mucha gente allí. Esa es exactamente la razón por la que tiene que pasar mañana, respondió. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Tu padre vendió mi piano delante de todos en esa cena familiar el mes pasado, continuó lentamente. Lo anunció como si fuera su decisión. Su voz se mantuvo tranquila, pero pude escuchar el peso detrás de cada palabra. No me preguntó a mí, y desde luego no pensó en ti. Cerré los ojos. Lo recuerdo. Entonces entiendes por qué esta lección necesita testigos, dijo. Su voz se suavizó. No hago esto por venganza, Casilda. La venganza está vacía. Otra pausa. Hago esto porque es lo correcto y porque mereces que te protejan, especialmente después de que yo me haya ido. Me ardían las lágrimas detrás de los ojos. Abuela, debería haber dicho algo antes, susurré. Vi cómo te trataban durante años, y seguí esperando que Martín cambiara. Ella suspiró en silencio. Ese fue mi error. El amor me hizo ciega durante demasiado tiempo. No es culpa tuya, dije rápidamente. Tal vez no del todo, respondió, pero todavía puedo arreglar las cosas. Por un momento, la línea se quedó en silencio, excepto por el débil sonido de su respiración. No me queda mucho tiempo, Casilda, dijo con dulzura. Los médicos dicen unas pocas semanas, pero creo que es menos. Puedo sentirlo. Su voz se hizo más suave. Así que necesito saber algo. Cualquier cosa, ¿confías en mí? Siempre, dije sin dudarlo. Entonces ven mañana, respondió. Ponte algo que te haga sentir fuerte. Hizo una pausa de nuevo antes de añadir una última frase. Y pase lo que pase, recuerda que tú no eres la mala de esta historia. Nunca lo fuiste. Nos dimos las buenas noches. Después de eso, sostuve el teléfono contra mi pecho durante mucho tiempo después de que terminara la llamada. El día de mañana cambiaría todo, solo tenía que estar lista para dejar que sucediera.
El domingo llegó con una pálida luz del sol invernal y el tipo de aire fresco que hacía que todo se sintiera más nítido y real. La casa de mi abuela tenía un aspecto casi festivo. Una gran pancarta que decía Feliz 60 cumpleaños, Elena colgaba de la barandilla del porche. Los coches se alineaban en el camino de entrada y se extendían a lo largo de la calle. Aparqué cerca del final de la manzana y me quedé sentada en el coche un momento, respirando lentamente. Había elegido un vestido azul marino, sencillo pero elegante. Los pendientes de perlas que me había regalado mi abuela al cumplir 21 años reposaban en mi cuello. Tenía el pelo cuidadosamente recogido. Parecía una armadura para una batalla que aún no entendía del todo. Cuando entré, la casa bullía de conversaciones. Ya se habían reunido unas 30 personas, tíos a los que solo veía en vacaciones, antiguos vecinos, varios de los socios comerciales de mi padre. Cerca de la chimenea, vi a Javier Velasco y a su padre hablando en voz baja. Beatriz estaba junto a Javier con el brazo pasado por el suyo, sonriendo alegremente, pero mis ojos se sintieron inmediatamente atraídos por el salón. La esquina donde el Steinway había estado durante 30 años estaba vacía. Alguien había colocado allí una gran planta en maceta, como si la vegetación pudiera de alguna manera llenar la ausencia. Parecía ridículo. Una disculpa frondosa por algo que nunca podría ser realmente reemplazado. Al otro lado de la habitación, mi madre, Elena, estaba de pie cerca de la mesa del comedor con un vestido rojo de diseño, aceptando cumplidos como si fuera de la realeza recibiendo tributos. Mi padre, Martín, se movía con facilidad entre la multitud, saludando a los invitados con su habitual encanto ensayado, y en el rincón más alejado de la habitación, casi inadvertido entre los invitados, estaba sentado Carlos Jiménez. Su maletín de cuero descansaba junto a su silla. Me miró desde el otro lado de la habitación y me hizo un gesto casi invisible con la cabeza. Yo le devolví el saludo. Un momento después, mi tía abuela Clara, la hermana menor de mi abuela, apareció a mi lado. Casilda, cariño, dijo suavemente. ¿Cómo está Margarita realmente? Cansada, respondí con sinceridad, pero aún lúcida. Siempre fue la más lista, dijo la tía Clara. Sus ojos recorrieron la habitación. Me he dado cuenta de que el piano no está, tía Clara. Escuché que Margarita quería venderlo, dijo alguien cerca. Abrí la boca para responder, pero la voz de mi padre irrumpió de repente en la habitación. Todos, si me prestan atención, por favor. Martín Navarro se situó en el centro del salón con una copa de cristal levantada en la mano, dominando el espacio como si le perteneciera, lo cual yo ahora sabía que no era así. Hoy, anunció con orgullo, celebramos los 60 maravillosos años de Elena Navarro. Los aplausos estallaron por toda la sala. Mi madre sonrió radiantemente, disfrutando de la atención, y mi padre continuó. Me gustaría compartir una emocionante noticia familiar. Se me encogió el estómago. Como muchos de ustedes saben, nuestra hija Beatriz ha estado viendo a Javier Velasco, el hijo de mi querido amigo y socio comercial, Roberto Velasco. Señaló a Javier, quien asintió cortésmente junto a Beatriz. Para celebrar su brillante futuro, continuó mi padre, tenemos una sorpresa especial. Señaló hacia la puerta principal. Todos, salgan fuera. Los invitados comenzaron a salir hacia el camino de entrada. Curiosos murmullos llenaban el aire. Los seguí lentamente, con el pecho apretándose a cada paso. Aparcado en el camino de entrada había un reluciente Mercedes-Benz plateado. Un gran lazo rojo estaba perfectamente centrado en el capó. Un regalo, anunció mi padre con orgullo, hecho posible por la generosidad de Margarita Navarro. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella eligió vender su piano antiguo, continuó, para invertir en el futuro de su nieta. Beatriz chilló de emoción, rodeó a mi padre con sus brazos y se rió mientras los invitados aplaudían. Aparecieron las cámaras. Alguien empezó a hacer fotos mientras Beatriz posaba junto al coche como si fuera un premio que hubiera ganado. Me quedé paralizada en el porche. Lo estaba haciendo de nuevo, reescribiendo la historia, convirtiéndose en el héroe mientras borraba por completo los deseos de mi abuela. Una mujer que estaba cerca del camino de entrada se inclinó hacia su marido y susurró en voz baja. ¿No se suponía que ese piano era para la otra nieta, la profesora de música? Su marido se encogió de hombros, los planes deben haber cambiado. La tía Clara apareció a mi lado, con el rostro pálido. Casilda, susurró. ¿De verdad Margarita estuvo de acuerdo con esto? Antes de que pudiera contestar, Beatriz me vio. Oh, Casilda, me llamó dulcemente,
con una voz que destilaba falsa amabilidad. Ven a hacerte una foto con nosotros. Agitó las llaves en tono de broma. No te pongas celosa. Seguro que la abuela también te deja algo. Se rió ligeramente. Tal vez su colección de partituras viejas. Unas cuantas risitas dispersas recorrieron a la multitud. Me empezaron a temblar las manos. Se me nubló la vista mientras las lágrimas amenazaban con caer, pero me obligué a contenerlas. Y entonces, detrás de mí, escuché el suave clic de un maletín al abrirse. Los invitados comenzaron a regresar al interior de la casa, pero antes de que mi padre pudiera seguirlos, la tía Clara se interpuso en su camino. Martín, dijo con calma, su voz era firme, pero noté que le temblaban ligeramente las manos. Tengo que preguntarte algo. La sonrisa de mi padre permaneció fija en su lugar. ¿Puede esperar, Clara? Estamos en medio de una celebración. ¿Le preguntaste a Margarita antes de vender ese piano? La pregunta cayó en la habitación como una piedra en aguas mansas. Las conversaciones cercanas vacilaron y se desvanecieron. Madre está en cuidados paliativos, respondió mi padre con suavidad. No está en condiciones de tomar decisiones como esa. Hicimos lo que era mejor para ella. Levantó la barbilla. Hablé con ella esta mañana. La tía Clara se enderezó. Está perfectamente lúcida, Martín, dijo con firmeza, completamente lúcida. Su voz se hizo más fuerte, y me dijo que nunca le pediste permiso. El silencio se extendió por la sala. Vi a Roberto Velasco fruncir ligeramente el ceño. Javier se movió incómodo junto a Beatriz. Mi madre se adelantó rápidamente, con el rostro sonrojado. Clara, es mi cumpleaños. No montemos una escena. Una escena. La tía Clara se rió suavemente, pero no había humor en ello. Elena, tu marido vendió la posesión más preciada de Margarita sin que ella lo supiera y usó el dinero para comprar un coche. Señaló hacia el camino de entrada. Si alguien ha montado una escena aquí, no he sido yo. La habitación se quedó en completo silencio. 30 pares de ojos iban y venían entre mis padres y la tía Clara. La compostura de mi padre se resquebrajó un poco. Este es un asunto familiar privado, dijo bruscamente. No tiene por qué discutirse en público. En realidad, dijo otra voz con calma detrás de nosotros. Creo que en público es exactamente donde debería discutirse. Me di la vuelta. Carlos Jiménez estaba de pie ahora. Su maletín estaba abierto y tenía una carpeta de documentos en las manos. Caminó lentamente hacia el centro del salón con la tranquila confianza de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Buenas tardes a todos, dijo con claridad. Mi nombre es Carlos Jiménez. Soy el abogado de Margarita Navarro. El rostro de mi padre se puso completamente pálido. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Carlos se colocó cuidadosamente cerca de la esquina vacía donde el piano Steinway había estado alguna vez. La elección pareció deliberada. Pido disculpas por interrumpir la celebración, continuó con calma. Sin embargo, Margarita Navarro me ha pedido que aborde varios asuntos urgentes relacionados con su patrimonio. Dadas las circunstancias, añadió, sintió que era importante que su familia y sus allegados escucharan esta información directamente. Mi padre habló primero. ¿Mi madre tiene un abogado? ¿Desde cuándo? Desde hace 30 años, Martín, respondió Carlos cortésmente. Su tono seguía siendo tranquilo, pero había un tono inconfundible debajo. También representé a tu padre. Hizo una pequeña pausa. Lo sabría si alguna vez te hubieras molestado en preguntar. Se escucharon jadeos ahogados en la habitación. Alguien susurró detrás de mí. Oh, Dios mío. Mi madre se adelantó rápidamente. Margarita se está muriendo, espetó. No está en su sano juicio, sean cuales sean los documentos que crea tener. Carlos levantó una mano suavemente para silenciarla. Visité a Margarita esta mañana, dijo, y su enfermera puede confirmar que es plenamente competente y está totalmente lúcida. Abrió la carpeta y sacó un documento. Ella me ordenó personalmente que me dirigiera a esta reunión hoy. Levantó el papel para que todos pudieran verlo. Parece haber cierta confusión en cuanto a la propiedad de los bienes. Sostuvo el documento en alto. Esta es la escritura de la casa en la que estamos ahora mismo. Vi cómo el color desaparecía por completo del rostro de mi padre. Fíjense en el nombre que aparece aquí, dijo Carlos con calma. Margarita Navarro. Miró directamente a mis padres.
No Martín Navarro, no Elena Navarro. Hizo una pausa lo suficientemente larga para que las palabras se asimilaran. Esta propiedad nunca ha sido transferida, nunca fue regalada. Durante los últimos 10 años, sus padres simplemente han estado viviendo aquí sin pagar alquiler gracias a la generosidad de Margarita Navarro, nada más. Los susurros estallaron por toda la sala. Mi padre se agarró al respaldo de una silla para estabilizarse. Beatriz lo miró en estado de shock, pero Carlos Jiménez no había terminado. Eso, dijo en voz baja, es solo el principio. Si sigues escuchando, probablemente estés conteniendo la respiración igual que yo en ese momento. Antes de decirte lo que Carlos reveló a continuación, déjame preguntarte algo. ¿Quién crees que es el verdadero dueño de esa casa? Opción A, mis padres, porque seguramente mi abuela debió transferírsela en algún momento. Opción B, mi abuela, porque ha habido un secreto todo el tiempo. U opción C, yo, porque el mayor giro aún no ha ocurrido. Deja tu respuesta en los comentarios y sigue escuchando porque lo que sucedió a continuación cambió todo. La voz de mi padre se quebró mientras miraba fijamente el documento. Esto es imposible, dijo Martín. Madre nos dijo que la casa era nuestra. Lo prometió. Prometió que podríais vivir aquí, corrigió Carlos con calma. Colocó la escritura sobre la mesa del comedor para que todos pudieran verla. Hay una diferencia legal significativa entre vivir en un lugar y ser el dueño del mismo, señor Navarro. La comprensión comenzó a extenderse por la habitación como un reguero de pólvora. Vi a Roberto Velasco dar lentamente un paso atrás, alejándose de mi padre. Una de las vecinas se inclinó hacia su marido y le susurró algo al oído. Durante 10 años, continuó Carlos. Han vivido en esta propiedad sin pagar alquiler, servicios públicos ni impuestos a la propiedad. Todos esos gastos fueron cubiertos directamente por las cuentas de Margarita Navarro. Su voz se mantuvo firme. Han tratado esta casa como si fuera suya. Incluso hicieron cambios estructurales sin permiso. Echó un vistazo hacia el techo, donde ahora colgaban los modernos apliques de luz que mi madre instaló el año pasado. Legalmente hablando, son ustedes inquilinos precarios, y la propietaria tiene derecho a rescindir ese acuerdo en cualquier momento. No puede hablar en serio, dijo mi madre bruscamente. Llevamos aquí una década, hemos invertido en esta casa. Invertido sin autorización, respondió Carlos. Su expresión no cambió. Cualquier modificación realizada sin consentimiento por escrito pertenece legalmente a la propietaria de la casa. Margarita Navarro. Beatriz agarró el brazo de Javier. Esto es una locura, dijo. Papá, diles que esto es una especie de broma. Pero mi padre no podía hablar. Se quedó allí mirando la escritura como si fuera una sentencia de muerte. También hay otro asunto que vale la pena mencionar, continuó Carlos casi de manera casual. La ley se toma muy en serio el fraude inmobiliario. Hacer pasar la propiedad de otra persona como propia, particularmente en tratos comerciales, puede conllevar importantes consecuencias legales. Observé cómo cambiaba la expresión de Roberto Velasco. Momentos antes, había estado sonriendo cortésmente junto a mi padre. Ahora lo miraba de manera muy diferente. No como a un socio, sino como a un lastre. La imagen que mi padre había construido cuidadosamente a lo largo de los años comenzaba a desmoronarse justo frente a todos. Y Carlos Jiménez aún tenía más papeles en su carpeta. Ahora, dijo, sacando un segundo documento. Debemos abordar el asunto del fideicomiso. ¿Qué fideicomiso?, preguntó mi padre con voz ronca. Hace 5 años, dijo Carlos, Margarita Navarro estableció un fideicomiso legal separado, independiente del testamento compartido previamente con la familia. Miró alrededor de la habitación antes de continuar. Este fideicomiso se creó específicamente para proteger sus activos más valiosos en caso de mala conducta financiera. ¿Mala conducta financiera?, farfulló mi madre. Somos su familia. Los miembros de la familia son plenamente capaces de mala conducta, respondió Carlos con calma. Como han demostrado claramente los acontecimientos recientes, levantó el documento que tenía en las manos. De acuerdo con los términos de este fideicomiso, los siguientes activos se asignan irrevocablemente a un único beneficiario. Comenzó a enumerarlos uno por uno: la casa en la que nos encontramos ahora mismo, las cuentas financieras de Margarita Navarro y todos los artículos de valor sentimental, incluido el piano Steinway de 1892 que fue vendido recientemente sin autorización. Luego levantó la vista. Sus ojos se posaron directamente en mí. La única beneficiaria es Casilda Navarro.
La sala se quedó en completo silencio. Entonces Beatriz gritó: «¿Qué? Eso es fraude», gritó mi padre de inmediato. «La ha manipulado». Esa pequeña, Martín, la voz de Carlos se volvió fría. «Te aconsejo encarecidamente que elijas tus próximas palabras con cuidado». Hizo un gesto tranquilo hacia la habitación. Todo lo que se ha dicho hoy aquí ha sido presenciado por más de 30 personas. La tía Clara se puso a mi lado y me apretó la mano. Margarita sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo en voz baja. Carlos continuó hablando. Durante 5 años, Margarita Navarro observó a su familia. Esperaba que su hijo le demostrara que estaba equivocada. Hizo una pausa. En su lugar, vendió su posesión más preciada para comprar un vehículo de lujo para la nieta que rara vez la visita. Miró directamente a mi padre. Las acciones tienen consecuencias, señor Navarro. Mi madre había empezado a llorar. Beatriz estaba tan pálida que parecía que fuera a desmayarse, y yo no me podía mover. No podía respirar. Carlos dejó que la habitación absorbiera el impacto antes de continuar. En cuanto a la venta del piano Steinway, dijo, sacando otro documento. Dado que el piano formaba parte del fideicomiso y Casilda Navarro es la beneficiaria designada, la venta realizada sin el consentimiento del fideicomisario constituye una disposición no autorizada de bienes del fideicomiso. La voz de Beatriz salió pequeña y temblorosa. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Carlos con calma, que los 90.000 euros obtenidos de esa venta deben devolverse al fideicomiso en un plazo de 30 días. Sus ojos se movieron lentamente por mis padres y mi hermana. Si el reembolso no se realiza en ese periodo, se iniciará un litigio civil por apropiación indebida de bienes del fideicomiso. Hizo una pausa. Dada la documentación implicada, el resultado no sería favorable para su familia. Mi padre se rió de repente. Fue un sonido hueco y desesperado. No tenemos 90.000 euros por ahí, dijo, el dinero fue para el coche. Carlos asintió hacia la ventana. El Mercedes plateado seguía aparcado en el camino de entrada con su lazo rojo. Entonces sugiero liquidar ese activo, dijo con calma. Es posible que el concesionario acepte una devolución, aunque es probable que incurran en una pérdida significativa. Beatriz rompió a llorar. Mi coche. Me estás quitando mi coche. Yo no estoy quitando nada, señorita Navarro, respondió Carlos. Simplemente estoy explicando las consecuencias legales de las decisiones de su familia. Beatriz miró desesperadamente a Javier, pero este ya se había alejado de ella. Su expresión se había vuelto cuidadosamente neutral. Roberto Velasco se inclinó y le susurró algo a su hijo. Ninguno de los dos parecía ya compasivo. Y por último, continuó Carlos, Margarita Navarro me ha pedido que les informe de que su acuerdo de convivencia en esta propiedad será ahora reestructurado formalmente. Reestructurado, la voz de mi madre apenas salió. Pueden permanecer aquí temporalmente, dijo Carlos, pero se requerirá un contrato de arrendamiento formal. Un contrato de alquiler, susurró ella. En la casa en la que hemos vivido durante 10 años, Carlos asintió levemente, en la casa, corrigió con suavidad. Que nunca fue suya. La sala se quedó en completo silencio. Todos y cada uno de los ojos de la casa se volvieron hacia mí. Mi padre se giró lentamente en mi dirección, con el rostro contraído por la ira y la incredulidad. Tú has hecho esto, dijo Martín con voz ronca. La has envenenado en nuestra contra. No me moví. No, papá, dije con calma. Yo no he hecho nada. Mi voz era más firme de lo que esperaba. La abuela tomó esas decisiones hace 5 años, mucho antes de que yo supiera nada de ellas. Yo me enteré esta semana. Mentirosa, espetó mi madre. La voz de Elena temblaba de amargura. Siempre has estado celosa de Beatriz, celosa de esta familia y de todo lo que hemos construido. Esta es tu venganza. Venganza. Algo dentro de mí se endureció. Yo no vendí el piano de la abuela sin preguntarle, dije en voz baja. No me gasté el dinero en un coche para mí y no le mentí a nadie sobre lo que realmente pasó. Di un paso adelante y miré directamente a mi madre. Yo no soy la que dijo, al menos sirve para algo, cuando accedí a visitar a la abuela todos los días. Una ola de murmullos de asombro recorrió la sala. Y no soy la que colgó el teléfono cuando pregunté qué había pasado con su piano. Le sostuve la mirada, y, desde luego, no soy la que me amenazó diciendo que sería responsable de matar a la abuela si le contaba la verdad.
Los jadeos se extendieron entre la multitud, la mano de la tía Clara se apretó alrededor de la mía. Por primera vez en mi vida, no aparté la mirada. He pasado 28 años siendo invisible en esta familia, continué en voz baja. Lo acepté porque creía que eso era lo que significaba el amor. Hacerse pequeña para que todos los demás puedan sentirse grandes. Miré a mi padre, luego a mi madre, y luego a Beatriz, que seguía llorando en algún lugar cerca de la puerta por el coche que estaba a punto de perder. Pero la abuela me enseñó algo diferente, dije. Me enseñó que quererse a uno mismo a veces significa defender lo que es correcto, incluso cuando te cuesta todo. Tomé aire lentamente. Así que esto es lo que quiero que entendáis. Ya no me disculpo más. Ya no me quedo callada y se acabó fingir que todo está bien cuando no lo está. La sala permaneció absolutamente inmóvil. Nadie dijo una palabra. Uno a uno, los invitados empezaron a recoger sus abrigos en silencio. La gente evitaba el contacto visual mientras se escurrían hacia la puerta. Los suaves susurros llenaron el aire a medida que la multitud desaparecía lentamente. En cuestión de minutos, la casa que había estado llena de voces se sintió extrañamente vacía. Carlos me tocó suavemente el brazo. Casilda, dijo en voz baja, deberíamos hablar de los siguientes pasos. Asentí, sintiendo todavía como si estuviera viendo todo desde fuera de mi propio cuerpo. Legalmente hablando, continuó Carlos en voz baja para que solo yo pudiera oírle, tienes varias opciones. Podrías exigir el desalojo inmediato dadas las circunstancias. Tu abuela apoyaría absolutamente esa decisión. Miré al otro lado de la sala. Mi padre se había desplomado en una silla con la cabeza entre las manos. Mi madre estaba congelada cerca de la ventana. El rímel le corría por la cara. Beatriz había desaparecido afuera, probablemente todavía llorando junto al Mercedes. Parecían destrozados. Una parte de mí quería venganza, una pequeña parte herida de mí quería que sintieran cada gramo del dolor que me habían causado durante 28 años. Pero esa no era la persona en la que quería convertirme. No quiero echarlos, dije en voz baja, no de inmediato. Carlos enarcó una ceja. ¿Estás segura? Sí, inspiré lentamente. Esto es lo que quiero. Los 90.000 euros se devuelven en un plazo de 90 días, no de 30. Les daré tiempo para vender el coche y solucionar las cosas. Pueden permanecer en la casa bajo un contrato de arrendamiento formal con un alquiler mínimo. Mi voz vaciló por un momento. Y después de que la abuela, tragué saliva, después de que fallezca, tendrán 12 meses para encontrar otro lugar donde vivir. Carlos me estudió detenidamente. Eso es notablemente generoso dado todo lo que ha pasado. Tal vez, dije, pero no hago esto para castigarlos. Lo hago porque es lo correcto y porque me niego a convertirme en el tipo de personas que son ellos. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, Carlos asintió lentamente, tu abuela me dijo que responderías de esta manera. Su expresión se suavizó, está muy orgullosa de ti, Casilda. Se me quebró la voz. Lo sé. El acuerdo se redactó allí mismo, en la mesa del comedor. La tía Clara y 2 invitados más se quedaron como testigos. Mi padre firmó el papel sin mirarme. A mi madre le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el bolígrafo. Ninguno de los dos habló. Para cuando se terminó de firmar la última firma, la casa estaba casi vacía. Roberto Velasco y Javier ya se habían ido sin despedirse. Más tarde, me enteré de que Javier se había marchado en coche mientras Beatriz seguía llorando fuera. La tarta de cumpleaños estaba intacta en la mesa. La pancarta del porche colgaba torcida y olvidada. La tía Clara me abrazó con fuerza antes de irse. Hiciste lo correcto, cariño, susurró. Margarita estaría muy orgullosa. Está orgullosa, dije en voz baja. Hablé con ella esta mañana, casi como si nos hubiera escuchado. Mi teléfono vibró, una videollamada del Centro de Cuidados Paliativos. Respondí mientras caminaba lentamente hacia la esquina vacía del salón donde el Steinway había estado una vez. La cara de mi abuela apareció en la pantalla, parecía pálida pero en paz. La enfermera Carolina estaba detrás de ella con una cálida sonrisa. Mi chica valiente, dijo suavemente la abuela Margarita. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, admití, y aliviada, y triste. Sonrió con ternura. Así es como se siente la valentía, cariño. Nunca es cómoda, no los eché, le dije, les di tiempo. Lo sé, respondió. Carlos ya me ha mandado un mensaje. Sus ojos brillaron de emoción.
Eres mejor persona de lo que se merecen, Casilda. Pero esa es exactamente la razón por la que te elegí a ti. Apreté mi mano contra la pantalla, deseando poder sostener la suya en su lugar. Gracias, abuela, por todo. Por protegerme. No me des las gracias, dijo suavemente, solo vive bien, toca música, sé feliz. Eso será suficiente agradecimiento. Lo haré, susurré. Sé que lo harás, dijo. Sus ojos se cerraron lentamente. Sé que lo harás. Y ahora puede que te estés preguntando algo. ¿Mis padres cambiaron alguna vez? La verdad es complicada. No todas las historias terminan limpiamente, pero cada historia te deja una lección. Antes de contarte lo que ocurrió en los meses siguientes, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con tu propia familia? ¿Fue difícil? Comparte tu historia en los comentarios. Leo todos y cada uno de ellos. Leo cada comentario que dejáis y, en la primera semana después de la fiesta, todo se desmoronó más rápido de lo que podría haber imaginado. Las noticias viajan rápido en círculos sociales cerrados. Y la historia de lo que pasó en el 60 cumpleaños de Elena Navarro se extendió por nuestra comunidad como la pólvora. Los socios comerciales de mi padre de repente se volvieron muy ocupados. Las reuniones se pospusieron. Las llamadas telefónicas no fueron contestadas. Las personas que alguna vez lo habían tratado como a un éxito en ascenso ahora parecían extrañamente inaccesibles. Roberto Velasco se retiró oficialmente de la empresa conjunta que él y mi padre llevaban meses negociando. Cuando mi padre exigió una explicación, la respuesta que recibió fue contundente: no puedo hacer negocios con alguien en quien no puedo confiar. Luego, Roberto añadió algo aún más frío. Martín, si estás dispuesto a engañar a tu propia madre, ¿qué le harías a un socio comercial? El acuerdo habría valido más de 200.000 euros. Desapareció de la noche a la mañana. Beatriz se vio obligada a devolver el Mercedes. El concesionario solo les ofreció 80.000 euros, 10.000 menos de lo que mis padres habían pagado. Le gritó al vendedor durante casi 20 minutos antes de firmar finalmente los papeles de devolución. 3 días después, Javier terminó la relación, no en persona, ni siquiera con una llamada telefónica, sino con un mensaje de texto. Mi familia cree que es mejor que nos tomemos un tiempo separados. La traducción era obvia. Los Velasco no querían tener nada que ver con el escándalo de la familia Navarro por primera vez en su vida. Beatriz volvía a ser ordinaria. Sin coche de lujo, sin novio rico, sin un trato especial, tuvo que pedir prestado el viejo Honda de mi madre solo para ir en coche a las entrevistas de trabajo. No lo celebré. No llamé. Ni siquiera lo mencioné. Simplemente seguí viviendo mi vida. Les enseñaba a mis alumnos sus escalas y ejercicios con los dedos. Visitaba a la abuela Margarita todas las noches. Pero mentiría si dijera que no sentía nada al ver desmoronarse la ilusión. Mi padre se había pasado años midiendo el éxito a través de las apariencias. La casa, el coche, los contactos adecuados. Ahora estaba aprendiendo algo que nunca antes había entendido. Nada de eso había sido suyo. Toda la base de su identidad había sido prestada, y las cosas prestadas acaban teniendo que ser devueltas. 3 semanas después de la fiesta de cumpleaños, me llamaron de paliativos a las 6:00 de la mañana. Deberías venir ahora, dijo la enfermera con dulzura. Está preguntando por ti. Conduje más rápido de lo que debería. Mi corazón latía con fuerza durante todo el trayecto. Cuando llegué, la habitación estaba en silencio. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, pintando sombras doradas sobre la cama. La abuela Margarita parecía frágil. Su respiración era superficial, su piel casi translúcida, pero tenía los ojos abiertos. Y cuando me vio, sonrió. Mi Casilda, susurró. Ven a sentarte conmigo. Le cogí la mano con cuidado. Se sentía increíblemente ligera, como sostener un pájaro. Tengo algo que necesito decirte, dijo lentamente. Algo que debería haber dicho hace años. ¿Qué pasa, abuela? Lo siento. Las palabras me sorprendieron. ¿Sientes qué? Una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Vi cómo te trataban año tras año, dijo en voz baja. Seguí esperando que Martín cambiara. Seguí esperando que Elena viera lo especial que eres. Tragó saliva. Puse excusas porque no quería creer que mi propio hijo pudiera convertirse en alguien así. Su voz vaciló. Debería haberte protegido antes. Mis propias lágrimas estaban cayendo ahora. No es tu culpa, susurré.
Tal vez no del todo, dijo con suavidad. Pero podría haber hecho más. Sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos. Esperé hasta estar muriéndome para actuar. Lo siento, cariño, te merecías algo mejor. Negué con la cabeza. Me diste todo lo que importaba, dije. Música, amor y el conocimiento de que valía algo. Eso es más de lo que ellos me dieron nunca. Ella sonrió entonces por un momento. Se parecía a la abuela que recordaba de la infancia. Fuerte, radiante, viva. Estoy muy orgullosa de ti, Casilda, susurró. Tienes un buen corazón. Hizo una pausa. Pero por fin aprendiste a protegerlo. Tú me enseñaste eso, dije suavemente. Entonces hice algo bien. Sus ojos se cerraron lentamente. Ahora estoy cansada. Cariño, quédate conmigo. Estoy aquí mismo, le dije. La abuela Margarita falleció esa noche pacíficamente, con mi mano entre las suyas. 5 días después, celebramos su funeral en la pequeña iglesia a la que había asistido durante casi 50 años, tal como ella había pedido. Fue sencillo, sin arreglos elaborados, sin grandes exhibiciones, solo música, recuerdos y las personas que realmente la querían. Toqué el piano durante el servicio, no el Steinway que alguna vez estuvo en su salón, eso había desaparecido para siempre. En su lugar, toqué el modesto piano vertical que pertenecía a la iglesia. Toqué el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, la primera pieza que la abuela me enseñó. La iglesia estaba medio llena. La tía Clara se sentó en la primera fila sosteniendo un pañuelo en sus manos temblorosas. Varios de los antiguos colegas de la abuela de sus días de actuación llenaron los bancos detrás de ella, mujeres de pelo blanco que aún recordaban cuando el nombre de Margarita Navarro significaba algo en el mundo de la música clásica. Mis padres se sentaron en la parte de atrás, no se acercaron a mí antes del servicio. Tampoco se acercaron a mí después. Mi madre llevó gafas de sol oscuras todo el tiempo. Mi padre miraba fijamente al frente como un hombre que espera el juicio. Beatriz no asistió. Mi madre le explicó en voz baja a alguien que estaba demasiado frágil emocionalmente. Pronuncié el panegírico, hablé de la música de mi abuela, de su sabiduría, de su fuerza silenciosa. Hablé de la forma en que demostraba su amor, no con grandes gestos, sino con constancia, estando presente todos los días y viendo de verdad a las personas que te rodean. Nunca mencioné el conflicto. El funeral no era el lugar para eso. Después del servicio, mi padre empezó a caminar hacia mí. Lo vi dudar a mitad de camino. Entonces mi madre lo tomó del brazo y lo alejó suavemente. Nunca llegó hasta mí. Tal vez quería pedirme disculpas. Tal vez no. Nunca lo sabré. Pero para entonces, ya había aceptado algo importante. Algunas disculpas nunca llegan, y a veces ya no las necesitas. 6 meses después, me mudé a la casa de mi abuela. Al principio se me hizo extraño, caminar por las habitaciones llenas de su presencia, dormir en la habitación de invitados que conocía desde la infancia. Pero, poco a poco, la casa empezó a sentirse como un hogar. Usando parte del dinero que había sido devuelto al fideicomiso, compré un piano nuevo, no un Steinway. Esos cuestan mucho más de 90.000 euros. Pero era un hermoso piano de cola Yamaha, y se alzaba con orgullo en la misma esquina donde una vez vivió el Steinway de la abuela. Era diferente al Steinway, pero significativo a su manera. Un nuevo comienzo. Después de mudarme a la casa de la abuela Margarita, la vida poco a poco fue encontrando de nuevo un ritmo. Empecé a ofrecer clases particulares de piano los fines de semana. Al principio, solo eran unos pocos estudiantes, niños del vecindario cuyos padres se habían enterado de mi existencia a través de la tía Clara. Mi primera alumna fue la nieta de Clara, Sofía. Tenía 8 años, ojos brillantes y una curiosidad infinita, con la misma energía impaciente que recordaba tener a su edad. Al principio, sus dedos tropezaban con las teclas, tal como lo habían hecho los míos alguna vez. El día que logró tocar su primera escala completa sin detenerse, se volvió hacia mí con una gran sonrisa y, por alguna razón, empecé a llorar. No de tristeza, sino porque sentía que algo hermoso estaba comenzando de nuevo en esa casa. Mis padres se mudaron 2 meses después de que la abuela falleciera. No se quedaron los 12 meses completos que les había ofrecido. Dijeron que la casa traía demasiados recuerdos dolorosos. Personalmente, creo que simplemente no podían soportar el recordatorio de todo lo que habían perdido. Compraron un pequeño piso al otro lado de la ciudad. El negocio de mi padre tuvo dificultades durante un tiempo después del escándalo.
lo que quedó de él finalmente se redujo a la mitad de su tamaño original. Mi madre se unió a un club social diferente, uno donde la gente no conocía la historia de la familia Navarro. Ya no hablamos más. No por enfado exactamente, solo por distancia. Algunas brechas crecen demasiado como para poder salvarlas fácilmente, pero no estaba amargada. La amargura es agotadora y yo tenía una vida que construir. Por las noches, a menudo me sentaba al piano hasta que el cielo se oscurecía y las estrellas aparecían fuera de las ventanas. A veces tocaba a Chopin, a veces a Bach, a veces melodías que no pertenecían a nadie en absoluto, música que simplemente deambulaba por donde quería. La abuela Margarita seguía presente en esos momentos, en la lavanda que crecía en el jardín que ella había plantado hacía años. En el suave crujido de los viejos suelos de madera, en la forma en que la luz del sol se derramaba por las ventanas cada tarde. Se había ido. Pero también estaba en todas partes. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. 8 meses después del funeral, mi teléfono sonó. El nombre en la pantalla me sorprendió. Beatriz. Me quedé mirando el teléfono durante 3 tonos completos antes de contestar por fin. Casilda, dijo en voz baja. Su voz sonaba diferente, más pequeña, menos segura. Beatriz. Por un momento, ninguna de las dos habló. 28 años de hermandad se habían reducido de alguna manera a silencio. No llamo para pedir nada, dijo finalmente. Solo quería decir algo. Vale, respondí con suavidad. He estado pensando en todo lo que pasó, continuó, en cómo actué. Inspiró lentamente. Al principio estaba enfadada contigo, con la abuela, con todos. Pensaba que me habíais quitado algo. Otra pausa. Pero ahora, su voz vaciló ligeramente. Ahora trabajo en una empresa de marketing. Puesto básico. Voy en autobús porque no me puedo permitir un coche y he empezado a ir a terapia. No la interrumpí. Solo escuché. Mi terapeuta dice que tengo mucho que analizar sobre mamá y papá, dijo con una risa suave y torpe, sobre cómo me criaron, sobre por qué creía que me merecía todo sin ganármelo. Su risa se desvaneció. Resulta que ser la hija favorita no es un regalo en absoluto, es una trampa. Me alegro de que lo estés superando, dije en voz baja. No te pido que me perdones, dijo rápidamente. Se le quebró la voz. No me lo merezco. Solo quería que supieras que ahora entiendo por qué hiciste lo que hiciste y por qué la abuela hizo lo que hizo. La abuela también te quería, Beatriz, dije. Simplemente no podía recompensar un comportamiento que perjudicaba a otras personas. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Nos quedamos en silencio unos segundos. Si alguna vez quieres volver a hablar, dije lentamente, estoy dispuesta a escucharte. Pero la confianza tarda en reconstruirse. Lo entiendo, dijo. Bien. Terminamos la llamada sin despedirnos, no porque fuéramos frías, sino porque ninguna de las dos sabía muy bien cómo cerrar esa conversación. Algunas puertas se abren lentamente después de haber estado cerradas, pero aún pueden abrirse. Ahora es primavera, ha pasado un año entero desde que la abuela Margarita ingresó en cuidados paliativos. Esta noche, estoy sentada al piano mientras el sol se pone tras el jardín. Las ventanas están abiertas y una cálida brisa trae el aroma del jazmín y de la hierba recién cortada a través de la habitación. Toco el nocturno favorito de la abuela, el que interpretó en su último concierto hace 20 años. Las notas flotan por la casa silenciosa, suaves y constantes. Mientras toco, pienso en todo lo que ha pasado. La traición, la verdad que salió a la luz aquel día en el salón, los límites que nunca creí que tendría el valor de trazar. Pienso en la abuela, en su fuerza, en su paciencia, en su silenciosa determinación de protegerme incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Pienso en mis padres, viviendo en su pequeño piso de la otra punta de la ciudad, reconstruyendo una vida que no se parece en nada a la que alguna vez imaginaron. Pienso en Beatriz, yendo a trabajar en autobús cada mañana y aprendiendo por primera vez lo que significa ganarse algo. No los odio. Odiar requiere demasiada energía, pero tampoco los necesito ya. Y ese tipo de libertad es algo que nunca esperé encontrar. El nocturno termina. Las notas finales perduran en el aire antes de desvanecerse en la tranquila tarde. Miro la fotografía que descansa sobre el piano. La abuela Margarita a los 60 años. Radiante, con las manos sobre las teclas del Steinway que tanto amaba. Estoy bien, abuela, susurro. Más que bien. En algún lugar del fondo, me gusta creer que me oye.
Cierro la tapa del piano y camino hacia la ventana. Las primeras estrellas empiezan a aparecer en el cielo que se oscurece. Pequeños puntos de luz esparcidos por la noche. No tengo el piano original. Y no tengo la familia que creía tener. Pero tengo algo mejor. Me tengo a mí misma. Tengo límites. Y tengo una vida construida sobre la verdad en lugar del silencio. Esa es la verdadera herencia que me dejó mi abuela. Y esa es mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Hubo un momento en esta historia en el que me di cuenta de algo sencillo pero poderoso. El silencio puede parecer amabilidad, pero a veces es solo miedo escondido tras una cara amable. Durante años, creí que mantener la paz significaba aceptar menos, hacerme pequeña para que los demás pudieran sentirse cómodos. Pero la verdad tiene una extraña forma de restaurar la dignidad, incluso cuando llega dolorosamente. Defender lo que es correcto no siempre parece heroico en el momento. A veces parece aterrador, solitario e incierto. Sin embargo, ese pequeño acto de honestidad puede proteger a alguien, cambiar una vida o detener un ciclo que ha durado años. A menudo me pregunto qué harías tú si estuvieras en mi lugar aquella noche. ¿Te quedarías callado o dirías la verdad aunque eso lo cambiara todo? Y estés donde estés escuchando ahora mismo, me encantaría saberlo. Deja un comentario y dime tu ciudad o país. Historias como esta llegan más lejos gracias a personas como tú. Una sola suscripción tuya ayuda a que este canal siga compartiendo historias reales sobre la valentía y los límites. Un me gusta o compartir puede ayudar a alguien a darse cuenta de que no está solo y de que también merece ser escuchado de forma tranquila. Eso te convierte en parte de la razón por la que estas historias importan.